Buenas noches, chicos. Vamos a empezar ya. Les voy a llamar. Vamos a llamar lista. Denme un momentito. Ahora sí. Nieves Ramos. Presente, Lisa, buenas noches. Humberto Aguilar. Kimit, buenas noches. Elizabeth Alanoca. Presente, Ya. Geraldine Bernal. presente, Lisa. Ya. Cristian Borda. Roxana Caguana. Presente, licenciada. Ya. María Calle. Presente, Lice. Ya. Walter Callejas. Lenín Carrillo. Juana Carvajal. Marlene Choque. Ney Michura. Elizabeth Condori. Presente, licenciado. Ya. Álvaro Gutiérrez. Eh, Elizabeth, ¿tú dijiste presente o Neimi? Elizabeth, licenciada. Elizabeth, ya. Álvaro Gutiérrez. Reina Gutiérrez. Presente, licenciada. Ya. Marco Huanca. Raquel Huanca. José Presente, Huaynoca. licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Madaí Chuta. Ronald Limache. Sonia Loaiza. Presente, buenas noches. Buenas noches. Carlos López. Freddy Nazario. Red Mamani. Jessica Maita. Diana Mendoza. Presente, lice. Ya. Catherine Moyo. Jocelyn Murillo. Ya. Presente, Lisa. Ya. David Paucara. Noelia Quenta. Ya. Daniel Salazar. Presente, Belín. licenciada Salazar. Ya. Helen Presente, Silvestre. licenciada. ¿Cuál es tu nombre? Noelia Quenta. Ya, sí, ya te he notado. Helen Silvestre. Belinda Tancara. Amira Villalobos. Marco David Yugra. ¿Alguno que no haya llamado a la lista para anotarle ahorita? A mí Lice, porfa. Lice, Walter, a mí. Sí, Walter Álvaro. Álvaro Álvaro. y Juan. Sí, lice. Juana, Walter y Álvaro. ¿Alguien más? ¿Listo? ¿Me han notado? Noelia, sí te he anotado. Catherine, a ver. Sí, están todos, ya lo sé. Si alguno no ha anotado, última pregunta. Lice, me anotó, ¿verdad, Caterina? Sí, te he anotado. Ay, ya, gracias. Ya. Entonces vamos a continuar. ¿Ya? Denme un ratito. Espérenme, voy a armar. Ya, te estoy anotando, Belinda. Belinda.
ahora sí. Mm, ya. Vamos a avanzar lo que es la contabilidad petrolera, ¿no? Tenemos lo que es la industria petrolera, hemos avanzado lo que es ya la naturaleza de la industria. En sí no hemos avanzado, ¿no? Pero es algo que ustedes ya lo han hecho en estas dos anteriores clases, han ido explicando, han tenido sus puntos de vista, su propia investigación lo han hecho, ¿no? Acá yo les voy a mostrar un texto donde tengo todos los puntos de los que les pedía. Como son puntos que anteriormente ya lo han mencionado, no lo vamos a ir viendo. Sin embargo, este documento yo lo tenía que pasar, pero por falta de tiempo no lo he podido pasar y poder, o sea, no lo he podido transcribir, agregando algunos puntos de vista de ustedes para que ustedes lo puedan ir viendo, ¿no? Tenía que hacer eso, pero por falta de tiempo no he podido hacerlo. Sin embargo, aquí en pantalla lo estamos viendo. Ya, hoy día vamos a entrar a lo que es este punto principal. Aquí en esta parte de historia estamos con las nacionalizaciones, la primera, la segunda, la tercera, y todo lo que ha pasado, ¿no? Y un suceso, un suceso importante que yo lo veo realmente importante es el de la guerra del gas, que si bien en este documento no está, es importante también mencionarlo. Algunos de sus compañeros también lo ha mencionado, ¿no? Que era por qué se estaba peleando en la guerra del gas, lo que también se denomina lo que es el Octubre Negro, ¿no ve? Que sucedió en el año 2003. Muchos de nosotros hemos vivido cuando éramos niños esa etapa. Era una pelea donde todos los de la Alto, todo el pueblo se ha levantado ¿para qué era en sí? Para evitar que se exporte el gas a Estados Unidos y pase por Chile, ¿no ve? Entonces ha sido un suceso muy importante, del cual tal vez todos tienen algún recuerdo de esa vez, algunos tal vez de repente no, y algunos incluso lo tengan muy, 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 muy clavados, ¿no? Entonces, como les decía, eso es parte de la historia, es todo lo que anteriormente ya lo han redactado cada uno de ustedes. Entonces, yo también les voy a mandar este texto para que también lo vayan leyendo y vayan, ¿cómo se dice? Estudiando esta parte de historia, porque si bien nosotros la materia de contabilidad extractiva, ya sea petrolera, ya sea minera, tenemos que aprender lo que son los procesos, qué es lo que ocurre tanto en las minas como con nuestros hidrocarburos. Entonces tenemos que aprender, pero no está de más poder saber un poco de lo que es la historia, ¿no? Por eso también hacíamos la investigación. Entonces yo les voy a dejar el documento en plataforma para que lo vayan leyendo y para que vayan estudiando también para el examen teórico, ¿ya? Vamos a iniciar ahora con este punto que nos indica las actividades de las compañías y empresas petroleras, ¿ya? Vamos a ir leyendo poco a poco y yo conforme vaya avanzando la clase para hacerlo un poco más participativa, voy a decir ya tal persona lee cierta parte, tal persona lee cierta parte. Y si es que nos alcanza el tiempo, vamos a hacer un pequeño control de lectura de esta parte que es sumamente teórica, ¿ya? Con todo lo que es la normativa, tanto de normativa contable como las leyes y decreto leyes que ya han sucedido, que ya han pasado, ¿ya? Voy a leer esta primera parte. Nos dice que las actividades de las compañías o empresas petroleras, y de acuerdo a la ley 3058, que es la nueva ley de los hidrocarburos, las actividades de la industria petrolera y según el título 3, obviamente si nosotros nos vamos a esta ley, vamos a encontrar toda esta parte, ¿no? El reconocimiento superficial, la clasificación de estas actividades, ¿ya? ¿Cuáles vendrían a ser ¿Cuál vendría a ser nuestra clasificación dentro de las actividades que vamos a tener en estas empresas petroleras? Tenemos lo que es la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenaje, comercialización y distribución de gas natural por redes, ¿ya? Hemos visto en contabilidad minera que tenemos igual de la misma forma, diferentes actividades. El proceso desde cómo es la extracción del mineral, cómo pasan por los carritos y hasta su comercialización, ¿no ve? Incluso la parte impositiva. Entonces, al igual que una empresa minera, también la empresa petrolera tiene todo ese proceso,
¿ya? Entonces, como primer punto, según el artículo 31 que nos está indicando aquí, de esta ley, que es la 3058, nos dice que la clasificación de las actividades hidrocarburíferas es de la exploración, explotación, refinación, transporte y almacenaje, comercialización y distribución. Ahora, lo que mencionábamos también anteriormente cuando hablábamos de las empresas mineras, y es lo que es el orden de prelación, ¿no ve? Obviamente nos vamos a regir en esta ley. ¿Por qué? Por ser ley, ¿ya? Ahora, la norma contable de la misma forma, la número 9, nos va a dar lo que son las actividades que debe tener la industria petrolera. Sin embargo, ¿dónde vamos a hacer énfasis? Va a ser en las actividades de la ley 3058, ¿ya? Entonces, basándonos en estas actividades, podemos comenzar con lo que es una empresa petrolera. Obviamente no debemos dejar de lado lo que nos dice la norma contable 9. Sin embargo, los conceptos pueden o tienden a ser los mismos o puede variar en alguna que otra parte y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? La nueva ley de hidrocarburos no considera la prospección y la adjudicación dentro de las actividades petroleras. Sin embargo, dentro del mismo título y capítulo y la clasificación de las actividades hidrocarburíferas y reconocimiento superficial. Es decir, que ya no hay prospección ni adjudicación en lo que es nuestra ley. Sin embargo, sí se lo reconoce como esta denominación, reconocimiento superficial, ¿ya? No te dice aquí explícitamente que va a haber una prospección y va a haber una adjudicación, como nos indica la norma contable número 9. Sin embargo, nos dice que va a haber un reconocimiento superficial, lo que equivale a lo que es la prospección en técnicos de industria extractiva. ¿Ya? Continuamos. En el caso de las prospecciones, que es la etapa inicial de la actividad de la industria de los hidrocarburos, no lo considera como una actividad de la industria petrolera, pero el artículo 33 nos habla del reconocimiento superficial, haciendo énfasis a lo que es la prospección, ¿ya? Previa autorización del Ministerio de Hidrocarburos, cualquier persona podrá realizar trabajos de reconocimiento superficial conscientes en estudios topográficos, geológicos, geofísicos, geoquímicos, haciendo una prospección sísmica y perforación de pozos para fines geofísicos, ¿ya? En área bajo contratos o en áreas libres, sujeto al reglamento del Ministerio de Hidrocarburos. Entonces, según el Ministerio de Hidrocarburos, cualquier persona podría hacer este trabajo siempre y cuando haga los estudios que nos está indicando acá, ¿no? Los estudios topográficos, geológicos, geofísicos, geoquímicos. Y para ello y para hacer estos estudios se requiere mucha inversión, ¿no ve? Esta inversión, como en contabilidad minera veíamos, puede que al momento de hacer nuestra prospección o también denominado el reconocimiento superficial, lleguemos a encontrar los pozos llenos de petróleo. Puede, como puede también que no encontremos, ¿no? Entonces es algo incierto, al igual que veíamos en la mina, ¿no? Podríamos estar escarbando la mina para encontrar mineral o puede también que no encontremos mineral. Por eso se lo denomina como prospección o reconocimiento superficial. ¿Ya? Entonces nos vamos a lo que es la prospección según la norma contable número 9. María, a ver, lémelo esa parte, lo que dice nuestra norma contable número 9 con respecto a lo que es la prospección. Aquí dice. La norma contable 9, donde dice prospección de reconocimiento superficial, ¿no, Belice? Sí. Ya. La norma contable número 9, normas de contabilidad para la industria petrolera, define a prospección o búsqueda. Es la etapa de búsqueda de un área de probable exploración, ya, sí, exploración. Tal actividad incluye estudios topográficos, geológicos y geofísicos de áreas relativamente extensas, comprendidas en un intento de localizar áreas que avalen cierta exploración. ¿Lo de abajo más, Lice? No, eso nomás. Ah, ya. Ya. Entonces, en la norma contable 9, vemos que lo que es la prospección es simplemente ver áreas
que probablemente se puedan explorar, ¿no? Entonces, hacer todos estos estudios geológicos, topográficos, geofísicos, entonces tienden a ser por cierto tiempo, tienden a tener cierta inversión y hay que ver si va a avalar cierta exploración, es decir, que no hay prospección, no hay exploración, mejor dicho, sin previa prospección o reconocimiento superficial. Entonces, para que demos visto bueno para empezar a nuestra exploración, debemos hacer siempre, lo primero que debemos hacer siempre es hacer nuestra prospección, denominado por la norma contable número 9. ¿Cómo está denominado dentro de lo que es la ley 3058? Está denominado como reconocimiento superficial, ¿ya? Literal, prospección no dice, nos indica que es un reconocimiento superficial. Concepto de prospección, Diana. Ya lo hice. Concepto de prospección, reconocimiento superficial. En la etapa inicial dentro de la actividad o industria petrolera, la cual consiste en la búsqueda de campos o áreas de probables yacimientos de hidrocarburos, petróleo o gas natural, con labores y trabajos de reconocimiento superficiales, geológicos, nerofotogramétricos, gravimétricos, sismológicos, geoquímicos y otros trabajos para determinar las posibilidades de encontrar hidrocarburos. Ya, Eso. está bien. Entonces, como volvemos, ¿no? Este es otro concepto, como nos indica, es la etapa inicial de la actividad de la industria petrolera, ¿ya? Consiste en buscar campos o áreas donde puede que haya lo que es el petróleo o el gas natural, ¿ya? Entonces, una vez haciendo todo esto, podemos iniciar con lo que es la exploración. En cuanto al tratamiento contable de la norma contable número 9, en el punto 2, donde nos habla sobre el costo o búsqueda de la prospección, los costos de búsqueda o prospección deberán cargarse a ganancias y pérdidas en medida en que se incurren, ¿no? Sabemos que en contabilidad de costos tenemos los costos del periodo o también denominados lo que son los costos incurridos, ¿no ven? Entonces, estos costos incurridos que van a pasar a lo largo de lo que es un periodo, va a ir variando conforme se vayan cargando lo que es las ganancias y pérdidas, conforme vaya pasando esta prospección. Es decir, que si yo he tenido éxito en mi prospección y paso al siguiente punto que va a ser mi exploración, para así para así hallar lo que es el petróleo o el gas natural, entonces voy a generar una cierta ganancia. Por lo tanto, van a ser mis costos incurridos de mi periodo, ¿no ve? Porque ya estaríamos incurriendo en esos costos, ¿no? O sea, valga la redundancia, pero es así, ya se está, ya no sería simplemente un gasto, ¿no? Ahora, en caso de que hagamos nuestra prospección y realmente no encontremos lo que es el petróleo o el gas natural, simplemente lo vamos a registrar como una pérdida, ¿verdad? Como un gasto, porque no estamos encontrando y no estamos llegando al objetivo principal, ¿ya? Entonces nos vamos a lo que es esta parte. A ver, vamos a leer un poco de este autor que nos dice, de acuerdo a mi conocimiento y percepción de la norma contable 9, tenía vigencia probablemente hasta antes de la promulgación de la ley 1689 del 30 de abril del 96, la ley orgánica del petróleo del 21 de junio de 1921, la ley de hidrocarburos más conocida como la ley Davenport del 29 de octubre de 1956, el decreto ley de los hidrocarburos del 28 de marzo de 1972, la ley 1194 de hidrocarburos del 1 de noviembre de 1990, toda vez que las anteriores disposiciones legales consideraban a las concesiones como propiedades y o derechos petroleros, que estaban sujetas al agotamiento en función a las reservas probadas o certificadas, aclarando que la promulgación de la ley 1689 de 1996 deja ciertas interrogantes con respecto a la propiedad de yacimientos de hidrocarburos como el petróleo y el gas natural. Es más, considera dos fases de upstream y downstream.
que consideraba que los hidrocarburos, cuando permanecen en el suelo o el interior de la tierra, son de propiedad del Estado, una vez que estas que están en la superficie son de propiedad de las empresas capitalizadoras y los contratos firmados a partir de la vigencia de la ley 1689 solo otorgan derechos de explotación, contratos secretos que no fue ni de conocimiento del Poder Legislativo. Lo cierto es que la ley 2871, que es la nacionalización de los hidrocarburos, corrobora lo anotado. ¿Qué nos indica todo este texto? Que hay una previa discusión de quiénes van a ser los propietarios del petróleo o del gas natural. Entonces, en estas leyes que nos indica anteriormente, nos estaba indicando que los hidrocarburos, cuando pertenecen en el subsuelo o en el interior de la tierra, son propiedad del Estado. Una vez que están en la superficie, son de propiedad de las empresas capitalizadoras, ¿ya? Y esto que lo hacían con contratos secretos anteriormente, antes de la ley de 1689. Ya, entonces, después se hizo la nacionalización de los hidrocarburos, corroborando lo anotado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había esa discusión por saber de quiénes era la de propiedad toda esta parte de los hidrocarburos, si era de propiedad del Estado o era de propiedad de las empresas capitalizadoras. Hoy en día ya hay una nacionalización, por lo tanto es de propiedad del Estado, ¿no ve? Entonces, esta parte la vamos a omitir porque esto es lo que había pasado anteriormente, ¿ya? Por lo anterior señalado en disposiciones legales, y esta es la parte que nos importa, y la fundamentación posterior, el registro de todos los gastos con cargo a los costos de prospección o reconocimiento superficial sería, vamos a cargar nuestra cuenta diferida, que va a ser gastos y costos de prospección y exploración, independientemente del monto, pero vamos a cargar y generar estos gastos y o costos, ¿ya? Dependiendo de lo que pase en esta prospección, lo vamos a denominar o bien gastos o bien lo vamos a denominar costos, ¿no? ¿Contra qué cuenta? Bancos, porque estamos haciendo una inversión. ¿Cuál va a ser nuestra glosa? El registro de los gastos de prospección. Y ahí le podríamos añadir lo que es la documentación adjunta y diferentes puntos que van a ir incluyendo en esta transacción, ¿ya? Se puede abonar también otras cuentas que generen los gastos o costos de prospección, como ser cajas, materiales, insumos y otros. Es decir, que aquí en lugar de bancos podríamos abonar lo que son el inventario de materiales, que otras cosas más vamos a tener, el gastos por transportes. Entonces, todas estas cosas también los podríamos abonar y esto va a ocurrir conforme vayamos haciendo el avance de la prospección. ¿Ya? Vuelvo a recalcar, vemos si va a ser considerado como un gasto o va a ser considerado como un costo, ¿ya? De acuerdo al resultado también. Como segundo punto tenemos lo que es la adjudicación. A ver, me lo lee. Recién estaba naciendo, no había leído su mensaje. No sé a qué te refieres. Dice, Dime. perdón que la interrumpa, una consultita. Si los recursos están debajo de la tierra y son del Estado, es lo que ahorita nos acaba de leer, ¿qué pasa si está debajo de la propiedad del dueño? Aún así, igual pertenece al Estado por ley, porque está nacionalizado. Eso quería consultar. Aún así pertenece al Estado. Con esta nacionalización se ve que es eso. Y aparte que en la ley de hidrocarburos dice que toda la parte de los hidrocarburos es de propiedad del Estado. ¿Ya? En cuanto a lo que es de las empresas mineras, lo mismo, ¿no? La ley de minería nos indicaba que toda la parte de las extracciones que se hacían, todo el mineral que es perteneciente a suelos o a lugares bolivianos, por lo tanto le pertenece al Estado. Con esto, ¿qué se hace? Se hace concesiones, ¿no? Entre lo que es el Estado y el empresario. Entonces llegan a un consenso para poder hacer una norma o una ley, un decreto ley, donde puedan indicar toda esta actividad y hacen su extracción, ¿ya? En impuestos nacionales, si uno quiere abrir, por ejemplo, una empresa minera o una empresa petrolera, te va a pedir este documento que respalde que tú puedas hacer esta actividad, ¿ya? Y esta actividad solamente la firmas con el Estado, ¿ya?
Ya, ver, Yelitza. Jessica, léenos lo que dice la parte de adjudicación según la norma contable número 9. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya. La norma de contabilidad número 9 establece la siguiente definición. B, inciso B, adquisición. Es la siguiente, perdón, es la gestión y consolidación de los derechos legales para la explotación y o producción del petróleo o gas en un área específica o el costo de la compra de derechos similares. Las anteriores disposiciones legales antes de la promulgación de la ley 1689 considera la adjudicación como los derechos legales sobre las propiedades petroleras. No consideraba como modalidad de contrato de riesgo compartido, la misma que fue establecida por la ley número 1182, ley de inversiones, promulgada el 17 de septiembre de 1990. En su capítulo 5, artículo 16 al 19, y que de acuerdo a la ley número 1544 de capitalización del 21 de marzo de 1994 y la promulgación de la ley 1689, tampoco considera la adjudicación como modalidad para la realización de actividades petroleras. Solo eso, todo. Este párrafo más. El siguiente párrafo más. Ya. La nueva ley de hidrocarburos, ley número 3058 del 17 de mayo de 2005, en actual vigencia, en el capítulo 2 de la propiedad y ejecución de la política de hidrocarburos, artículo número 16, propiedad de los hidrocarburos. Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentra, la forma en que se presente, son de dominio directo inalienable, en que se encuentra en forma que se presente que es un dominio, yo lo leí, imprescriptible del Estado. Ningún contrato puede conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos, ni de los hidrocarburos en boca de pozo, ni hasta el punto de fiscalización. El titular de un contrato de producción compartida, operación o asociación está obligado a entregar al Estado la totalidad de los hidrocarburos producidos en los términos contractuales que se han establecido. Ya. Es lo que les decía, ¿no? Y a la pregunta que íbamos con María, ¿no? En la nueva ley de hidrocarburos, ¿qué nos está diciendo? Que la propiedad de los hidrocarburos, de los yacimientos de hidrocarburos, pertenece al Estado, ¿no? Son de dominio directo, inalienable e imprescindible del Estado. Entonces, el titular esperen, aquí dice, se puede conferir de propiedad de yacimientos ni de los hidrocarburos en boca de pozo. Esta parte de los hidrocarburos en boca de pozo lo vamos a explicar ya cuando vayamos viendo cómo es cómo se ve, si es que hay o no hay petróleo, los términos, como habíamos hablado también en minería, ¿ya? Pero por más de que esté en boca de pozo, ¿qué quiere decir? Casi al inicio, en la boca del pozo que se está haciendo para poder extraer o sacar lo que es el petróleo o el gas natural, ni aunque esté aquí, es decir, si la casita estaba por debajo, entonces no pertenece. O sea, con esta capitalización y con esta nueva ley, todo absolutamente es de dominio directo del Estado. Ya, entonces los hidrocarburos pertenecen al Estado. Sin embargo, lo que es la norma contable número 9 establece la definición de adquisición, ¿no? Si nosotros consideramos lo que es esta ley nos está indicando que no hay propietario, simplemente todo es del Estado. Aquí ya nos está hablando de una adquisición. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia, ¿no? En esta parte de la adquisición se está indicando de que sí puede haber un contrato de riesgo compartido, ¿no? Pero no es así ya con esta nueva ley. Y siguiendo el orden de prelación, ¿a quién tendríamos que hacer caso? Es a la ley, porque esta norma contable está por debajo de lo que es el orden de prelación, ¿ya?
Entonces, respondiendo a la pregunta de María y aclarando este punto, todo hidrocarburo, ya sea petróleo o gas natural, es de propiedad del Estado. Ya, el artículo 7, la ejecución de la política de los hidrocarburos, nos indica la actividad hidrocarburífera, el uso, goce y disposición de los recursos naturales se ejecuta en el marco de la Política Nacional de Hidrocarburos. En los puntos del 1 al 7 confirma todas las actividades. Es decir, aquí hablamos de toda la actividad de la industria petrolera, pero nos está diciendo se ejecuta en el marco de la Política Nacional de Hidrocarburos. Entonces ya nos regimos a una política de hidrocarburos, ¿ya? Hablamos de lo que es la exploración. A ver, ¿quién lo va a leer? Voy a dejar de compartir para verlos a todos. Noelia. Léemelo la parte de la exploración. La pantalla dice. Ya está. La norma de contabilidad número 9 establece la siguiente definición. Exploración incluye todos los costos relativos a la búsqueda de petróleo y o gas, como los costos de perforación, de pozos exploratorios y de pozos extratigráficos exploratorios, incluyendo la depreciación y otros costos de equipo e instalaciones. Normalmente estos costos se incurren a partir de la firma de un contrato de explotación, de la compra o arrendamientos de los derechos de exploración o mediante la asignación de los derechos correspondientes. Ya, muy bien. Daniel, seguí leyendo el siguiente párrafo. Daniel. Daniel, ¿estás en clases? Reina. ¿Lisa? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ahora sí, lee el siguiente párrafo. A su vez, la normativa número 9 complementa en el punto 4.1 capitalización de los costos de exploración y desarrollo. Los costos de exploración y desarrollo incurridos para desarrollar nuevos yacimientos, expandir la capacidad de los pozos en operación o desarrollar reservas petroleras o gasíferas sustancialmente mayores de la producción actual, deberán ser capitalizados y mantenidos sin amortizar y depreciar, hasta que se decida sobre ellos de acuerdo con otras consideraciones de las normas, de esta norma. Los costos de exploración y desarrollo incurridos para mantener la producción actual deberán ser cargados al costo de producción en la medida en que se incurran. Ya. Sonia, seguí el siguiente párrafo. Las definiciones y conceptos están fuera de contexto y no tienen vigencia en la actualidad y anteriormente. La disposición legal, Ley 3058, como de otras disposiciones conexas en vigencia, como de los contratos, deben considerarse para la contabilización. Ya. Walter, seguí. Walter. Sí. Dice, ¿me escucha? Sí. Y según la ley, ahí continúalo, ¿ya?
ya no sé qué tal. Ahora sí, ya. Y según la ley número 3058 del 15 de mayo de 2005, el título 9, definiciones, y el artículo 138, definiciones. Exploración es el reconocimiento geológico de superficie, levantamiento aerofotogramétricos, topográficos, gravimétricos, magnetométricos, sismológicos, geoquímicas, perforación de pozos y cualquier otro trabajo tendiente a determinar la existencia de hidrocarburos en un área o zona geográfica. Ya. Muy bien, entonces vamos a hablar ahorita lo que es la exploración. Nos indica lo que es la ley 3058, es que la exploración es el reconocimiento geológico de superficie. Dentro de este reconocimiento geológico de la superficie se puede llegar a tener varias máquinas para hacer estos estudios topográficos, geofísicos, gravimétricos, sismológicos, geoquímicos, ¿no ve? Entonces, incluso la misma perforación de los pozos, vamos a incurrir en lo que son varios costos, ¿no? Acá en lo que es la norma contable nos está hablando de los costos de producción que van a ocurrir en medida que se incurran, ¿no? Conforme vayan incurriendo, vamos a ir cargando nuestra cuenta costos de producción conforme vayan pasando los hechos, ¿ya? ¿Qué nos indica en esta parte? Nos está diciendo que incluye todos los costos relativos a la búsqueda de petróleo y o gas, como los costos de perforación de pozos exploratorios, incluyendo lo que es la depreciación y otros costos de los equipos e instalaciones. Normalmente estos costos incurren a partir de la firma de un contrato de exploración. Sin embargo, en la ley 3058 nos está diciendo que si bien tenemos que hacer toda esta parte, no vamos a hacer lo que es la firma de un contrato de exploración, porque como habíamos dicho, aquí la norma contable nos sigue diciendo y nos sigue hablando de lo que hay una adquisición, es decir, de que van a haber personas extras, empresas terceras que van a hacer todo este trabajo de exploración. Por lo tanto, dicen que sí debemos incluir lo que es nuestra depreciación y costo de activos e instalaciones, ¿ya? Pero como decíamos acá, dentro de lo que es el costo de producción, debemos ver conforme vayan ocurriendo si es que si lo vamos a cargar a nuestro costo de producción o no lo vamos a cargar, ¿ya? Eso es lo que estábamos viendo. El concepto de exploración. En la segunda etapa dentro de la actividad o industria petrolera, la misma que consiste en la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos con labores y trabajos de reconocimientos geológicos, topográficos, gravimétricos, magnetométricos, sismológicos, geoquímicos, perforaciones y otros trabajos tendientes a determinar la existencia posible de encontrar hidrocarburos. Es decir, acá por lo pronto dentro de lo que es la exploración, hacemos dentro de lo que es la prospección o el reconocimiento superficial, vemos, encontramos, ¿no? Puede que aquí sí haya petróleo, ¿no? Entonces vemos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Hacemos una exploración. Y con la exploración confirmamos que realmente hay petróleo o hay gas natural donde hemos visto dentro de lo que es nuestra prospección, ¿ya? Entonces, los costos y gastos deberán ser debitados en una cuenta diferida del activo, diferido de gastos y o costos de exploraciones, ¿no? Cuando hacíamos nuestra prospección, ¿qué cuenta utilizábamos? El diferido de gastos y costos de prospección. En este caso, para estos costos que se van a ser incurridos durante lo que es la exploración, vamos a debitar en la cuenta de activo, en una cuenta diferida de activo, que va a ser gastos y o costos de exploraciones, ¿ya? Y se debe considerar contratos de exploración y principalmente los anexos a la misma, como de los plazos establecidos en la ley 3058. Según el artículo 36, tenemos estos plazos de exploración y devolución de áreas. Dentro de lo que son estos plazos, nos dice cuál es el tiempo que debe ser esta exploración. Obviamente nosotros no podemos decir, ya hemos encontrado, posiblemente aquí te encontremos gas.
¿no? Entonces vamos a seguir todo no sé, 15 años buscando ahí en el mismo lugar gas. No, obviamente lo que es esta ley 3058 te va a establecer lo que son los plazos y devolución de áreas. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho e indicado anteriormente, puede que haya petróleo o gas natural, puede. Como puede también que no se encuentre nada, ¿no? Entonces, para eso nos sirve lo que es esta ley 3058 y en el artículo 36 van a establecer estos plazos y en caso de llegar al plazo, ¿no? Y no se está viendo lo que es el gas o el petróleo o no haya una posibilidad, entonces, ¿qué se debe hacer? Una devolución del área. Ya, entonces lo devolvemos, ya no sigo aquí y nada, pues no he encontrado gas, no he encontrado petróleo, por lo tanto ya no puedo seguir con el trabajo, ¿ya? Para su tratamiento contable, de acuerdo a los resultados definitivos y de acuerdo a los contratos establecidos, tenemos que cargar nuestra cuenta, lo que les decía, gastos y diferidos, perdón, una cuenta diferidos, gastos y o costos de prospección y exploración contra nuestra cuenta de bancos, ¿ya? Aquí igual podríamos utilizar otras cuentas para estas exploraciones. Podría ser inventario de materiales, el transporte. Esto se va a ir abonando conforme vayan ocurriendo nuestros costos incurridos, ¿ya? Conforme se incurran dentro de lo que es un periodo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda? Estamos a 10 minutos de terminar la clase. Preguntas, dudas antes de continuar. Si quedó todo claro, levanten la mano. Consulta, como estaba mencionando ahí, vamos a incluir lo que son se va a incluir, claro, dice. Sí, te estoy escuchando. Entrecortado te escucho, pero a ver otra vez. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Se ha hecho creo que algo mal mi señal. Quiero decir de si en este caso los costos, esos gastos de perforación estaban incluidos en los costos que nos se ha dicho, como estaba mencionando. Eso vamos a manejarlo de esa manera, ¿no? Otra vez es que se escucha entrecortado. No sé si los demás están escuchando de la misma forma, pero te estoy escuchando entrecortado. Un poquitito más lento habla. Le voy a escribir al chat. Escribilo. Sí, escribilo mejor. Vuelvo a repetir. Si quedó todo claro, levanten la mano. Para los demás. ¿Se Hasta llamó ahorita lista? tenemos... Sí, ya llamé lista. Ya he ingresado 7 y 10, es que mi plataforma se ha bloqueado. ¿Me puede llamar lista? Claro, sí se puede. Ya te voy a registrar. ¿Alguien más? Listen también a mí, por favor, igual le llega a 7 y 10. Ya, espérame. Ronald, después, ¿quién más? Lice, a mí me puso Madaí. presente. Ronald, Madaí, ¿y quién más? A mí me puso presente. Nieves, sí te he puesto. Ah, ya, gracias, Lice. Ya. Madaí, no te encuentro. Madaí, aquí estás, ya. ¿Alguien más? Carlos López, buenas noches. Ya, ahorita respondo tu pregunta, María. Dame un segundo. Voy a anotarle a Carlos y te anoto. Ahora sí, dice, le decía, esos costos de perforación lo vamos a incluir para eso. Claro, o sea, al momento de hacer lo que es la exploración, empezamos a hacer lo que es la perforación de los pozos, ¿ya? Me hubiera gustado dibujarles aquí, pero lo voy a dibujar en un cuadrito y la próxima clase les voy a mostrar cómo más o menos es el campamento de una empresa petrolera, ¿ya? Y vamos a ir detallando qué es lo que hace, cómo se utiliza, cómo es el proceso dentro de lo que es la actividad petrolera. Utilizando el Zoom, sí te da 9, creo que como un lapicito, pero aquí yo no encuentro ese lapicito. En Meet. No Ahí sé. dice. ¿Sí? A ver. En los 3 puntitos le pone pizarra.
van a disculpar, soy 9 en Meet. Pantalla, a ver, cambiar diseño, cambiar fondo, subtítulo, usar notificación, solucionar programa y configuración. No hay, no encuentro. Es donde está ese triángulo Pizarra tiene que decir. cuadrado y círculo. Creo que está al lado de presentar pantalla. A ver. Tengo para cambiar el diseño, tengo para poner pantalla completa, tengo para cambiar fondo, tengo subtítulos, usar un ¿Dónde teléfono le para hablar y sale escuchar. ¿Dónde? ese triangulito con cuadrado y redondo? Ahí solo me sale para grabar. Entonces no está actualizado Grabando, su Meet, dice. dice. Tiene que O sea, actualizarlo. ya, entonces para la próxima lo voy a actualizar, porque sí sería genial tener una pizarrita y donde les pueda mostrar. ¿Ya? Pero entonces habríamos tenido hasta lo que es la exploración y todavía nos faltan avanzar unas cuantas actividades más, que la próxima clase vamos a ir viendo esas demás actividades y ya posterior a eso entrar a lo que es la parte práctica, mejor dicho, la parte práctica, ¿ya? Si no han quedado dudas hasta aquí, me dicen. Ahora, tenemos lo que es la reposición de la anterior clase. Estaba en reunión, no he podido entrar. Hoy día a las 6. Está bien que la repongamos la próxima clase a las 6. De 6 a 8 pasaríamos. ¿Estarían de acuerdo? Levanten la mano si sí. Sí, Lisa, para mí sí. O tal vez buscar otro día. Sí, dice. Sí, todos dicen. Ya, muy bien. Entonces, en eso quedamos. Ya, la próxima clase vamos a reponer esa clase que de la anterior semana. De 6 a 8 pasaríamos, ¿ya? Si no hay, vuelvo a preguntar, no hay preguntas, consultas, entonces nos vemos el día jueves con ustedes. Creo que no hay nada. Bueno, entonces nos vemos, chicos, el día jueves. Se Hasta luego, cuidan y Lisa, tengan muchas buen fin de gracias. semana. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Chao, chao, nos vemos. Chao, chicos.